Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, no, pues nos pidieron el favor de dar la bienvenida. Entonces, pues bienvenidos el día de hoy. Gracias. Vamos a compartir la palabra de Dios. No sé hoy quién, Mariano, irá a predicar el día de hoy. Bueno, esperemos que sea Dios el que hable por intermedio de él. Y aquí mi esposa pues nos va a compartir una escritura para que la tengamos presente. Bueno, muy buenos días para todos. En estos espacios donde nos reunimos como iglesia y como familia de Dios, es a veces pues muy importante recordar cuál es el verdadero objetivo de estar hoy aquí. Venimos todos a alabar a Dios, ¿sí? A glorificarlo, pero también su palabra nos invita a que podamos aprovechar para vivir en armonía como iglesia, que sea un espacio para compartir, para seguirnos conociendo unos a otros, porque tal vez nuestras presiones semanales nos impiden hacerlo, pero que estos encuentros tengan esa oportunidad. Y por ello les comparto el Salmo 133:1, el versículo. Sí. No hay nada más bello ni más grande que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Bueno, entonces la invitación es a que podamos disfrutar de este espacio y vivir esa armonía espiritual, ¿sí? Que Dios quiere para nosotros, que no es solamente pues saludarnos, pero es más bien en esta alabanza, en la palabra que nos comparten, a disfrutarlo como familia que somos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias, Laurita, Carlitos, por darnos esa bienvenida. Y nos disponemos para alabar a nuestro Señor. Entonces, como siempre lo digo, ya sabemos que no le vamos a cantar es con la garganta, ¿no? Vamos a cantarles con el corazón a nuestro Señor, y por eso venimos nosotros hoy acá también. Eso es una de las cosas importantes, aparte también de alabar a nuestro Padre, pues es escuchar la palabra, que es lo que tiene más importancia para nosotros, vivir esa palabra, pero también tenemos que decir, disponer nuestro corazón para cantarle a nuestro Señor, alabarlo y decir, aquí estamos, Señor, presentes. Y hoy nos encontramos, ¿qué? Felices. Esa es la primera canción que vamos a dedicarle a nuestro Padre, felicidad, porque estamos felices, porque estamos hoy acá, vivos, llenos de vida, llenos de salud, disponiendo nuestros corazones, ¿para quién? Para dedicárselos a nuestro Padre, para honrar a nuestro Señor. Y aparte de estar felices hoy por estar acá, debemos estar felices porque nosotros sabemos que estamos buscando ¿qué? Estar en la casa del Señor o estar en su casa, en su hogar. Entonces, por favor, nos acompaña con la canción Felicidad. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte ¡Vamos, mujeres! por toda la vida. Qué bueno es estar en tu casa, Felicidad, Padre mío y Dios mío. felicidad, Cuánto anhela mi alma felicidad, y que ardiente desea felicidad, caminar en tu templo. felicidad, Todo se me alegra en ti, mi Dios. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. hombres, Hombres. dichoso el hombre que te pone Felicidad
toda su fortaleza. Felicidad. Y que con pasión quiere Felicidad. caminar por tu senda. Felicidad. Yendo por el campierto. Felicidad. Lluvia y fresco siempre hallará. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Vamos de nuevo con nuestro Señor. Vamos a alabarlo con el corazón, como sabemos hacerlo. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. Hermosa canción, y la que sigue también es muy, muy linda y habla de algo que nosotros debemos hacer con nuestro Señor. Los que tenemos este corazón abierto al Padre y queremos seguirlo, lo vamos a seguir siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios nos manda a que nosotros debemos obedecerlo, pero para obedecerlo debemos conocer del Señor, que nos dice. Y una vez que nosotros conocemos del Señor, empezamos ¿a qué? A seguirlo siempre, a vivir la palabra. Y eso es lo que nosotros vamos hoy a dedicarle a nuestro Señor con nuestro corazón, que estamos buscando de Él, que queremos seguirlo y que eso sea para siempre. Entonces, por favor, le seguiré. Muchos dicen que no es posible transformar tu vida en un instante, pero yo he visto renacer mi vida de una vez. Jesús me ha cambiado. Dios me ha hecho comprender que no hay mayor amor que dar nuestra vida. He dejado atrás lo que ayer tenía algún valor. Jesús vale mucho más. Le escucharé cuando Él me llame, le seguiré por donde Él vaya, le serviré donde Él me envíe, pues no concibo otro bien que amar a mi Señor. Realizaré lo que Él me pida, no negaré lo que Él demande, entregaré toda mi vida, pues no concibo otro bien para mí que servir a mi Señor. La gente, vamos.
Gente a mi alrededor se pierde más y más, sin Dios, sin esperanza. Cuando Jesús su vida dio por mí, puso en mi corazón el dar mi propia vida. Le escucharé cuando Él me llame, le seguiré por donde Él vaya, le serviré toda mi vida, pues no concibo otro bien que amar a mi Señor. Realizaré lo que Él me pida, no negaré lo que Él demande, le entregaré toda mi vida, pues no concibo otro bien para mí que servir a mi Señor. Cuando Él me llame, le seguiré por donde Él vaya, le serviré donde Él me envíe, pues no concibo otro bien para amar a mi Señor. Realizaré lo que Él me pida, no negaré lo que Él demande, le entregaré toda mi vida, pues no concibo otro bien para mí que servir a mi Señor. Y la siguiente canción habla de Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Y nosotros que tenemos ese corazón abierto, porque Dios nos cambió el corazón que tenemos, un corazón de piedra, un corazón fuerte, duro nos lo quitó y nos puso un corazón de carne, un corazón que siente. Y ese corazón que siente es para amar a nuestro Padre, para amar a Jesús, para amar a nuestro prójimo. Porque así como Dios dice que Él nos amó, Él espera que nosotros amemos a los demás. Él dio ese ejemplo. Y entonces vamos a demostrar con nuestro corazón, con nuestra alabanza, qué tan lleno está nuestro corazón de amor por los demás, de amor por Dios. Entonces, por favor, nos acompañan en la canción Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos. Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. Y en el valle de la sombra Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos. Jesús me acompaña. Predico su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. Y- Ahí.
Cuando estaba engañado, Cuando estaba engañado, vivía desanimado. vivía desanimado. Tú me tomaste de la mano. Tú me tomaste de la mano Me pusiste a tu lado. y me pusiste a tu lado. Y en el valle de la sombra, Jesús me cuando acompaña. animo a los hermanos, Jesús me acompaña. predico su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me cuando acompaña. predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. y de tu palabra, De tu palabra. algo dentro de mí gritaba, Algo adentro de mí que gritaba, a través de ella hablaba, que tú a través de ella el hablabas camino me mostraba, y el camino me mostraba. y en el valle de la sombra, Jesús me cuando acompaña. animo a los hermanos, Jesús me cuando acompaña. predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. wow, 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 wow. wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Bueno, pues es hasta el final, ¿no? Así es que es con nuestro Padre, siempre con Él, en todo momento. Vamos con otra canción, una última canción para seguir alabando a nuestro Padre. Nos habla de algo que Dios, Jesús, nos dejó, y es una misión en cada una de nuestras vidas. Tranquila. Y es una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿sí? Pero hay una muy importante en nuestras vidas, que es llevar la palabra del Señor, llevarla a todo el mundo, por todos lados. Nosotros la podemos llevar perfectamente en nuestro trabajo, en el hogar, cuando conocemos a alguien, un extraño, quien sea que le estemos hablando, podemos llevar la palabra de Dios. Y la llevamos también por medio de nuestro ejemplo. Y después de eso que ya hemos llevado la palabra, pues esperamos que eso dé fruto y que recoger esa cosecha. Así va a ser un tiempo. Jesús va a venir por segunda vez y va a recoger esos frutos de nosotros. Va a mirar esa cosecha. Necesitamos que nosotros demos muchos frutos a nuestro Padre, y no solamente por darlos, sino porque es lo correcto, darle frutos a nuestro Señor, alabar a nuestro Padre y honrarlo con nuestra vida. Entonces, por favor, vamos a entonar esta canción, La Misión. Ahí vamos. Yo tengo una misión en mi corazón, no fallaré y cumpliré, aunque el precio sea dar mi vida, toda mi vida yo daré. Yo tengo una misión en mi corazón, confiada por mi Salvador, he de llevar a todos los pueblos su palabra de salvación, porque su amor fue mucho más, murió en la cruz para salvar. Entonces, ¿qué impedirá en este mundo la misión? Porque su amor fue mucho más, murió en la cruz para salvar. Entonces, ¿qué impedirá en este mundo la misión? Oh, 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 oh. Alza tus ojos
lejos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No. Bien, gracias. Muchas gracias, ya nos podemos sentar. Listo. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Se salió la mitad de la iglesia, hola? El futuro de la iglesia. Un placer, mis hermanos, mis hermanas, e invitados e invitadas. Gracias a todos por venir. Gloria a Dios que nos permita estar juntos, estar unidos, poder hablar de las Escrituras, poder compartir de ellas como tan libremente. Creo que eso no me canso de alguna forma como de repetir cuál privilegiados somos al poder hacer esto, teniendo en cuenta que hay lugares en el mundo donde esto nos tocaría hacerlo casi literalmente debajo de una casa por allá escondidos de manera subterránea para que no nos encontraran, ¿sí? Hay lugares en el mundo en que es así, en que tener una Biblia da 8 años de cárcel, ¿sí? Hay lugares en el mundo así. Y pues el privilegio que nosotros tenemos creo que es muy grande. Entonces, personalmente como que cada vez soy un poquito más consciente de esto y por eso también busco como tratar de recordarlo cada vez que nos podemos reunir, ¿sí? Tenemos un gran privilegio. Acompáñenme a orar, mis hermanos, mis hermanas, para que podamos disponer este tiempo para nuestro Señor, disponer nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, Señor y Dios, Padre Santo, gracias, papá, gracias por este día, Señor, gracias por las personas aquí reunidas, Señor. Gracias, Señor, por las personas que escucharon también las alabanzas, veía que había gente ahí pasando y demás. Ojalá puedan escuchar también, Señor, y que incluso nuestra alabanza también la logren escuchar ellos, Padre, para que tu palabra vaya entrando a poquito, que se den cuenta, Señor, que necesitan de ti, Padre Santo. Y recuérdanos a nosotros nuestra necesidad tan grande, diaria, Señor, de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser humildes ante tu palabra, Señor, que me permitas a mí, Señor, ser humilde también ante tu palabra, que podamos simplemente disfrutarla como nuestra porción de hoy en día, de un verdadero alimento, Señor, algo que realmente nos va a llenar y nos va a guiar. Ayúdanos, Señor, a poder estar concentrados, Señor, a tener dominio propio, Señor, incluso con nuestra mente. Ayúdanos, Señor, por favor, a realmente darle la importancia, Señor, y el respeto, Señor, que este tiempo merece, Señor. Te damos gracias, papá, y pues bueno, es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la idea de hoy es que podamos hablar, como se dan cuenta ahí en el título, vamos a hablar un poco de el temor al Señor, ¿sí? Y para eso vamos a usar una escritura en el libro de los Hechos.
Entonces, todos aquellos que hayan traído su Biblia o que la tengan ya implícita en su celular, pues prendan sus Biblias inteligentes, y las antiguitas también, préndanlas, acomódenlas, vayan llegando al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 9 del libro de los Hechos. Entonces, en el libro de los Hechos, bueno, vemos que es una carta, o bueno, es de alguna forma sí un libro, un compendio de parte de Lucas, que él está haciendo, está buscando toda esta información, está viendo, bueno, qué fue lo que dijeron. Son 2 tomos. El primer tomo es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, de alguna forma, es como Lucas empieza a buscar toda la información sobre Jesús, sobre qué fue lo que pasó, de dónde salió, por qué le pasó lo que le pasó. Entonces él hace todo el compendio de esto, hace la búsqueda, porque Lucas vivió después, en este caso del tiempo en que Jesús estuvo, pero él hace toda la investigación. Y en el tomo 1 nos encontramos todo el Evangelio de Lucas, y en el tomo 2, si lo llamamos de esa manera, pues nos encontramos el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos es qué pasó después de que Jesús murió, resucitó y se fue. Y nos van contando cómo era la vida de la iglesia. Esa iglesia que comenzó con Jesús, bueno, ¿qué pasó después de que Jesús se fue? Y a partir de ahí empezamos a ver muchas cosas, como el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que se bautizan y se arrepienten de sus pecados. Y a partir de eso empiezan a haber como también más persecución a esa iglesia, porque al parecer lo que debía morir con Jesús, pues no murió, sino que antes creció. Y lo peor era como que crecía y crecía más y crecía más. Entonces, definitivamente tocaba acabar con eso como fuera. Entonces nos encontramos con que empezó a haber una persecución, matan a Esteban, que seguramente algunos recordarán de pronto un poco la historia de Esteban, donde él les dice a los fariseos y a gran parte de los judíos, les dice sus verdades un poquito en la cara, esto no les gusta, y al reconocer él a Jesús como hijo de Dios, pero como Dios mismo al mismo tiempo, esto es terrible para los fariseos y lo matan a pedradas. Y a partir de eso la iglesia le toca salir corriendo porque los empiezan a perseguir, y mucha de esa persecución dada de la mano en el que ese momento era Saulo. Saulo empezó a perseguir a la iglesia, a sacarlos arrastrados, a buscar que los exportaran, no, que los extraditaran, perdón. Entonces, cartas de extradición, para poder sacar y hacer como la lucha lo más fuerte posible contra la iglesia. Pero entonces Pablo se encuentra con Jesús y le dice, bueno, ¿por qué me persigues? Uy, ¿cómo así, Señor? Pero, ¿y sí? Tú me estás persiguiendo. Y wow, entonces Pablo, a través de la revelación que Jesús le da de que Él es Dios y que es el Hijo de Dios, Pablo queda, pero no, yo lo estaba persiguiendo. Y a partir de eso, Dios le da nuestro Señor Jesús le da la revelación. Claro, ahora Pablo ve las cosas completamente diferentes y Pablo empieza a predicar por todas partes, pero ahora el que perseguía a la iglesia, que era Pablo, pues ahora sí cree en Jesús y empieza a hablar de Jesús por todas partes, pues ahora lo empiezan a perseguir a él. Tanto así que antes de lo que vamos a leer, a Pablo le toca meterse como en una especie de cubeta para que lo puedan bajar por la muralla y que no lo vayan a matar. Entonces el que antes era como un toro que estaba llevándose a la iglesia por encima, bueno, pues ahora está como, bueno, que no lo maten, y ahora está luchando del otro lado. Entonces, aquí en el capítulo 9, básicamente vamos a empezar a leer desde el versículo 26. Después de que pasa todo esto de la persecución a Saulo y demás, en el versículo 26 nos dicen esto. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor
en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé lo coge, porque claro, todos los demás discípulos dijeron, no, este como que yo creo que está aquí infiltrado, yo no creo que sea discípulo, está buscando en qué momento bajamos la guardia para... Y Bernabé dice, no, sí, miren, él ya cree, se encontró con el Señor le reveló. Versículo 28. Versículo 28. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Les recuerdo que los judíos helenistas son algunos que de alguna manera no estaban precisamente siempre en Judea, sino que también venían de otros lugares, ¿sí? También incluso con otras creencias muchas veces, ¿sí? Pero estos judíos helenistas también querían matarlo. Ahora, ¿por qué querían matarlo también? Porque ahora él estaba hablando de Jesús. Entonces, me parece curiosa esa posición de Pablo, ¿no? Los discípulos pues no le creen tanto que sea discípulo, pero ahora los que antes eran parte como digamos que de su círculo, pues ahora tampoco le creen y entonces Pablo está ahí como ensandwichado entre los que casi no creen que él sea discípulo y los que ahora ya definitivamente no lo quieren porque ahora está predicando a Jesús y ahora quieren matarlo. Entonces es una posición bien difícil para Pablo, después de él haberse sentido, mejor dicho. Y ahora nos dicen, pero cuando, versículo 30, pero cuando los hermanos lo supieron, se dieron cuenta que querían matar a Saulo, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Versículo 31, y quiero que pongamos mucha atención a esto. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Entonces, nos dice aquí que después de que pasa esto con Pablo, nos dice, bueno, pues la iglesia, al menos en esa zona, nos está diciendo como, bueno, gozaban de paz, estaban ahí como entre Galilea y demás, ellos gozaban de paz, pero crecían, ¿gracias a qué? A que andaban en el temor al Señor y en el poder del Espíritu Santo. Y esto me llamó mucho la atención. Que la iglesia, dice acá, era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y eso hacía que creciera, que siguiera creciendo la iglesia. Ahora, nos habla aquí de una iglesia que ahora está fortalecida y ahora está en paz. ¿Por qué la iglesia ahora está fortalecida y ahora está en paz? Luego, ¿cómo estaba antes? Si ahora va creciendo y está siendo fortalecida, ¿era porque antes cómo estaba? Exacto. Entonces, no había mucha paz, es decir, los estaban atacando, y no estaban tan fortalecidos. Exacto. Entonces, ahora empezamos a ver que a partir de que empieza a disminuir un poco esta persecución que Pablo también estaba liderando en parte. Claro, cuando Pablo, o en este caso Saulo, deja de perseguir un poco a la iglesia, entonces como que también para un poquito esta persecución tan fuerte, sin decir que ya no exista, porque sigue estando. Y entonces, claro, ahora la iglesia va siendo fortalecida, ¿sí? Y va creciendo. Entonces, claro, es una iglesia fortalecida porque antes no estaba tan fuerte, pero ahora poco a poco va fortaleciéndose y creciendo, de hecho nos dice, ¿no? Y claro, pues tal cual como se los dejo en la siguiente diapositiva, aquí hablamos de una iglesia precisamente que necesitaba ser fortalecida. ¿Por qué? Porque venía de persecución y muerte, y esa muerte los había dispersado. Entonces ahora donde estaban tenían que
ir creciendo y fortaleciéndose. Y pues la transformación de Pablo pues empieza a marcar una diferencia, ¿sí? Digamos que en lo que estaba ocurriendo. Y como les decía, todo esto pasaba andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y me preguntaba yo, ¿qué es esto del temor? Porque yo creo que lo hemos escuchado varias veces. De hecho, seguramente habrá varias prédicas sobre el tema del temor al Señor. Pero me preguntaba yo, bueno, ¿pero qué es esto del temor? ¿Cómo es el temor al Señor? ¿Cómo funciona este cuento? ¿Cómo funciona el temor, el miedo, el respeto? Porque pareciera que son como muchas cosas que decimos muy parecidas. El miedo, el temor, el respeto, ¿cómo es esa relación con Dios? Entonces, veía estas dos, busqué dos escrituras que hablaran del temor, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues esta que estamos hablando, y en el Antiguo estuve buscando Proverbios, donde en los Proverbios nos dicen que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál? El temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Bueno, y tengamos en cuenta que los Proverbios es como un libro que le escribe un papá a su hijo. Y digamos que ustedes le dijeran esto a sus hijos. Oye, mira, el principio de la sabiduría, o sea, mejor dicho, ¿usted quiere ser sabio? Tema al Señor. Ya, tema al Señor. Y si sus papás les dijeran esto a ustedes, oiga, el principio de la sabiduría es temer al Señor. ¿Qué entenderían ustedes? Piensen un momentico. ¿Qué podríamos entender? Si a mí llega y me dice, oiga, el principio de la sabiduría es temerle al Señor. Si fueran los niños, de pronto el miedo, ¿no? Téngale miedo. Ok. Tú dices como que hay que tener cierto cuidado con qué se hace y cómo se dice. ¿Cómo era esa relación de nosotros con nuestros padres? Yo sé que a veces tocar ese tema es sensible, porque algunos sí tuvieron, otros no tuvieron, algunos tuvieron relaciones muy difíciles, ¿sí? Pero precisamente por esas, digamos que por esa relación que pudimos haber tenido no con nuestros padres, a partir de eso también creo que podemos llegar a entender un poquito esto del temor un poquito más fácil. Y es porque encontré estas dos palabras en el antiguo hebreo. La palabra de temor es yirah, y por el otro lado, en el griego, es phobos, que de hecho de ahí vienen algunas de las fobias, ¿sí? Que son miedos a, ¿sí? Entonces, y la palabra que se utiliza precisamente aquí en que la iglesia andaba en el temor al Señor, la palabra que se utiliza es phobos. Entonces, yo decía, ok, y cuando iba a buscarla, digamos que qué significaba o el significado de estas palabras, tanto en griego como en hebreo, ambas tienen el contexto que se pueden utilizar para hablar de terror, de temor o miedo. Pero también de respeto, honor y honra. Las dos se pueden utilizar de esa forma. Y yo decía, bueno, claro, lo que pasa es que el temor y el miedo no es tan fácil, y el respeto, creo que pueden ser dos caras de la misma moneda. El respeto, el honor, la honra, pero el terror, el temor y el miedo, ambas pueden ser parte de la misma moneda. Y en este caso, quiero que lo pensemos. Si yo soy cercano a mi papá, ¿sí? O a mi mamá, soy muy cercano a esta figura de autoridad, ¿sí? Se puede bajar la intensidad del... Porque si los veo acá como con mucho frío y después me les da gripa y... ¿Es acá? Ah, bueno, ya... Eso.
entonces pensaba, bueno, si yo soy muy cercano a mi papá y mi papá era un padre amoroso, cuidadoso, pero que también de alguna forma me corregía, ¿sí? ¿Yo le tendría miedo a mi papá? Dices tú, respeto, pero ¿sería un miedo, un terror cada vez que abre mi papá la puerta? ¿Dónde nos metemos? No, si mi papá llega, hombre, abre la puerta y nos le botamos encima, pero también sé que no le voy a, no sé, a golpear, a hacer alguna cosa que pase esa barrera, ¿no? ¿Eso es qué? Respeto, eso es respeto. O sea, hay cercanía, pero sin que pase la barrera del respeto, ¿cierto? Pero si mi papá era un hombre de pronto golpeador o que todo el tiempo estuviera molesto, bravo, que sí, seguramente mi papá abre la puerta y buenos días, ya está todo acomodado, todo arreglado, sí, ¿no? Sí. Bueno, y se vive con tensión en la casa, ¿no? Yo les recordaba, o bueno, les contaba esta mañana a Gonzalo y le comentaba también a Mafe que mi papá era muy estricto. De hecho, mi papá tendía más a ser ese hombre con el que había que tener muchísimo cuidado, y cuando nosotros comíamos, mi papá no permitía que la cuchara, o sea, que no sonara la cuchara con el plato. No podía sonar. Porque si sonaba, téngase. Lo sonaban, exacto. Como se dice en México, lo sueno. Entonces, imagínense cómo comíamos. Esta mesa era callada, esa mesa. Y peor porque, pues, como todos estábamos callados, pues más sonaban las cucharas. Y claro, uno de niño pequeño, pues, estar midiendo, pues, cómo sonaba o no. Uy, no, cada vez que almorzábamos con mi papá era terrible, a tal punto que mi mamá logró en algún momento un acuerdo con que mi papá almorzara por aparte. Y así nosotros podíamos comer tranquilos. Entonces, pero mentalmente eso era desgastante. Que a ver, la pelea, el disgusto. Y con todo mi papá, pues sí quería compartir con nosotros, pero por diferentes cosas no soportaba ciertas cosas, ¿no? Y en su dominio propio y en otras cosas, pues no lo lograba. Entonces, a partir de eso, creo que el miedo o el temor, y sobre todo en este caso el temor como tal, va a depender de dónde estemos y de cuál sea nuestra relación. Cuando hablamos del Señor, pues el Señor es un Dios amoroso, justo, fuerte, pero también estricto con ciertas cosas. Ahora, también muchas veces entendiéndonos un montón de cosas. Y ayer me di cuenta que podía hacer estas imágenes ahí con la IA. Entonces hice estas dos imágenes. Entonces, espero ahí que se logren ver. Una de las imágenes, ¿sí la logran ver todos? ¿Sí se entiende más o menos las imágenes? En una hay una niña o una chica al lado de como un gigante con una espada, ¿sí? Y un ejército alrededor. Y en la otra hay un gigante y unos ángeles, en este caso, que están contra un ejército también, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Dios, creo que va a depender mucho, este temor va a depender mucho de dónde estamos. Va a depender mucho de si estamos en contra, si le conocemos o no le conocemos, o si lo conocemos y estamos de su lado. Entonces, si lo conocemos y estamos de su lado y sabemos cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas nos ha advertido, qué cosas no nos ha advertido, realmente conocer a Dios, no por lo que la gente dice, sino que yo realmente voy viviendo una vida, y también a través de las escrituras, algo que estamos haciendo en Bogotá con la charla es, estamos estudiando Génesis y nos estamos dando cuenta de cómo comienza esta relación de Dios, por ejemplo, con Abraham, donde incluso muchas veces Dios le pasa ciertas cosas a Abraham porque sabe que Abraham todavía no lo conoce. Entonces cuando Abraham miente y Abraham hace cosas que Dios como, ay, venga, le arreglo el desorden porque
Sí, un Dios como muy cuidadoso, pero al mismo tiempo diciéndole, esto no está bien. Y al mismo tiempo diciéndole, confía en mí, yo estoy de tu lado. Y poco a poco Abraham empieza a entender quién es Dios. Y si a Abraham le costó varios años entender quién era Dios, pues seguramente a nosotros nos puede costar también algunos años entender quién es Dios. Personalmente yo como que todos los días me doy cuenta un poquito más de, uy, no, es que Dios es muy grande, o sea, es demasiado poderoso. Pero eso me ha costado años ir entendiendo un poquito más, un poquito más. Y entre un poquito más entiendo, también digo como, uy, no, estar en contra de Dios sería un muy mal negocio. Es tan grande y tan poderoso que estar en contra de Él, uy, no. De hecho, en la historia de Abraham nos damos cuenta que Abimelech, que es uno de los reyes, a los que Abraham le dice que su esposa no es su esposa, sino que es su hermana, él la va a tomar como su esposa, Abimelech la va a tomar como esposa, y Dios le dice, no, esta mujer está casada. Y por esa razón, entonces incluso las mujeres que estaban alrededor no podían tener hijos, no podían concebir. Abimelech se da cuenta del Dios que estaba con Abraham. Y dice, oye, pero ¿cómo me haces esto? Y después de eso, cuando Abimelech empieza a entender el Dios que tiene Abraham, dice como, incluso le hace a Abraham en algún momento jurar por su Dios, porque ya se dio cuenta que su Dios es un Dios al que hay que tenerle cuidado. No lo toma como, Abimelech no lo toma como su Dios, pero sí se da cuenta que Dios está siempre con Abraham y que es un Dios al que hay que tenerle mucho respeto. Que si yo estoy en contra de él, ahí sí téngale terror y miedo. Pero si yo estoy con él, hay que tenerle mucho respeto, pero al mismo tiempo me siento como seguro, respaldado, de alguna manera como tranquilo y también hasta me siento de pronto un poquito más tranquilo y confiado en algunas cosas. ¿Por qué? Y de hecho hay una escritura que lo dice, bueno, pues si Dios está con nosotros, que el que escribió eso, ¿dónde creen que se sentía? Del lado de Dios. Él decía, no, si yo estoy con Dios, ¿quién está contra mí? Obviamente, también entendiendo lo que le gusta a Dios y lo que no. No creyendo que, como Dios está conmigo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y pueda decir lo que yo quiera. Uy, no, Dios no es así. A Dios le gusta que hagamos las cosas de cierta forma y Él nos va enseñando cómo hacerlas. Entonces, creo que ya entendiendo un poquito más este tema del temor y que realmente va a depender desde donde yo lo vea, dependiendo de donde yo esté. Pero, ¿y si simplemente sacamos a Dios de la ecuación? Entonces, ¿dónde estaría puesto o a qué, mejor dicho, le temeríamos? Si simplemente no pienso en Dios y en el temor de Dios y en lo grande que es, no, digamos que no lo pienso, entonces ¿a quién le temo? Dime. Pues les voy a mostrar aquí un par de cosas que me di cuenta. Siguiente y siguiente. No, esa, muy bien, gracias. Pues yo me di cuenta que cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando no estamos pensando en nuestro temor al Señor, pues hay un montón de cosas a las que le podemos temer. De hecho, siendo discípulos, ya conociendo a nuestro Señor, habiéndonos arrepentido y bautizado y recibiendo el Espíritu del Señor, aún así muchas veces nos puede olvidar, como que queremos sacar a Dios de la ecuación. Y nos quedamos pensando en todas las otras cosas a las que sí le tenemos miedo, o le tememos, o incluso respetamos. También va a depender. Aquí algunas. El temor a morir, por ejemplo. Ahora, el temor a morir, en gran parte podríamos decir que pues es natural. El que está vivo, pues en gran medida le tiene temor a morir, ¿no? El temor a quedarse sin recursos,
sea, quedarme sin plata, el temor a estar solos, el temor a que me hagan daño, temor a no tener salud, que si me enfermo, cuando me vaya a enfermar y si me enfermo algún día y ahora ya que estoy enfermo, el temor a no ser suficientes, temor a equivocarme. Este es un temor, ¿y si me equivoco? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si? Temor al pasado, temor al futuro. Hay un montón de temores, seguramente hay muchos más temores. Y lo que me he dado cuenta es que por desgracia a nosotros sí nos mueve el temor o el miedo o el terror. Nos mueve. ¿Nos mueve qué? A hacer cosas. Por ejemplo, el que tiene miedo de morir, en el ejemplo que les estaba dando de Abraham, ¿él por qué mentía sobre su esposa? Porque él no quería que lo mataran. Y el miedo a morir lo llevaba a mentir. Porque dejaba por completo de lado a Dios, no recordaba que Dios le decía, a donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Y le decía, no, o sea, el que te toque, mejor dicho. Y a él se le olvidaba eso, y su miedo a morir lo llevaba a mentir. Lo mismo puede pasar con nosotros en muchas cosas. El miedo a morir puede movernos, no se imaginan cuánto, hacer cosas para nuestra salud que terminan siendo esclavizantes. El miedo a morir me puede llevar incluso a dejarme guardado en una casa y no querer salir, como pasó después de pandemia. Mucha gente quedó con su mente con tal miedo a que si salía el bicho o alguna cosa o otra persona lo infectaba, o quedó con tal miedo que mucha gente hoy en día todavía le cuesta salir. El temor a morir normalmente y en este caso los temores llevados sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, normalmente nos van a esclavizar de una u otra forma. A no confiar en la gente, entonces como no confío en la gente, entonces mejor dicho, es que no puedo ni hablarle a la señora que me cobra en el supermercado, ¿no? O el temor a que me quiten el dinero, ¿no? El temor a quedarme sin recursos. Eso también me puede querer acaparar todo el tiempo, que no se me vaya la plata, que no se me vaya la plata, que no gastemos en esto, no gastemos en lo otro. Entre muchas otras cosas. No, es que si me quedo sin plata. No. Incluso muchas veces al otro lado, necesito más dinero, necesito más plata, necesito más cosas. ¿Por qué? Porque de pronto se nos acaban. Y entonces vives esclavo ¿de qué? Pues del dinero, de los recursos. Y tu vida se mueve en función de que, ¿y si se acaba? ¿Y si pasa? ¿Y si me quitan? ¿Y si? El temor a estar solos. Hay gente que simplemente tiene relaciones, es decir, novios, novias, parejas, porque simplemente no saben estar solos. Y les da miedo, terror estar solos. O sea que es como si hiciéramos una especie de altar a la soledad. Y no. O hiciéramos como una cosa grandísima a la soledad, ¿no? Y le tenemos tanto temor, tanto terror. No me quiero quedar solo. No me quiero quedar sola. Y por eso hay mujeres que aguantan unas cosas. Y hombres también que aguantan unas cosas. Y ni siquiera con un propósito. Porque, hombre, así que, como dice la escritura, bueno, pues el que soporta cosas, pero tiene un objetivo, tiene un sentido, bueno, pues está bien. Pero el que lo hace solamente por el puro miedo a estar solo, termina siendo esclavo del miedo. El temor a no ser suficiente. Y esto tiene que ver también mucho con el no ser suficiente para los demás, ¿no? La aceptación,
de alguna forma que el mundo me acepte, que los demás me acepten, que yo sí pueda ser parte de algo, ¿no? Entonces el temor a no ser suficiente para estas personas, el temor a no ser suficiente para mi papá, para mi mamá, para mi esposo, para mi esposa. Y muchas veces eso me lleva, imagínense, tratar de estar siendo suficiente para un ser humano que jamás va a estar satisfecho, nunca, ni hombres ni mujeres. No hay ninguno acá que pueda estar satisfecho con lo que otro ser humano le da. Si busca estar completamente lleno gracias a un ser humano. Y entonces dice, bueno, pues, entonces tengamos hijos, porque si mi esposo no, entonces es por el lado de mis hijos. Y le ponen esa carga a los hijos de que tienen que satisfacer todos los deseos del papá o de la mamá. Muy difícil. Y el temor nuestro a no ser suficiente para otras personas, a que no me acepten. De hecho, tenemos claros varios ejemplos en las escrituras de personas que por agradar a otras personas terminaban haciendo muchas cosas en contra de Dios, incluso yendo directamente en contra de Dios para poder agradar a otras personas. Hay varios ejemplos en la Biblia, incluso el mismo Herodes. El temor a equivocarnos. Ese es un temor que, sobre todo en nuestra sociedad, por desgracia, de alguna manera como que se corrige mucho y sobre todo ¿cómo es la palabra? Se castiga mucho el error. Medio usted se equivoca en algo y, hombre, y cuando veo que otro se equivoca, pues le voy a aplicar la misma que me aplicaron a mí. Medio se equivocó, tome con todo. El error se castiga muy fuerte en nuestra sociedad, muy fuerte. Una mujer queda embarazada joven, madre, todo el mundo encima. Un hombre comete algún error, todo el mundo encima. Un niño se equivoca o comete algún error en el colegio. Y si bien yo creo que hay que corregir ciertas cosas, pero castigar todo el tiempo el error, nos lleva a tratar de estar todo el tiempo siendo perfectos y no, es otra esclavitud. Esto se vive en muchos países también. En nuestra cultura se vive de una manera, pero en otras culturas también se vive de otras formas. Nada más en Corea los niños casi no paran en su casa, todo el tiempo están estudiando, porque de lo contrario deshonran a su familia, si no estudian y si no sacan buenas notas. Hay niños que a las 9, 10, 11 de la noche están en la biblioteca, niños, no estoy hablando de jóvenes ya, no, niños, tratando de agradar a sus padres todo el tiempo. En las comunidades asiáticas pasa mucho eso. Se castiga y se manipula con el honor o el deshonor, el hecho de que tú no tengas las mejores calificaciones o que no seas el mejor en algo. Eso se castiga un montón. Y el que lo logra, hombre, se siente, el resto no sirve para nada. Y bueno, temor al pasado, temor al futuro. Cuando he cometido muchos errores, también muchas veces puedo tener temor a que esos errores me alcancen en algún momento. Y estar pensando todo el tiempo en eso, pero lo que hice, pero no lo que hice, no, yo creo que eso fue, no. Y ahí dele la culpa de todo lo que usted hizo, y en cuánto me llega ese, no. Y el temor al futuro, que hoy es el causante de un montón de enfermedades que por desgracia difundimos un montón, ¿no? Ansiedad, depresión, entre muchas otras cosas. Si bien creo que muchos de estos temores son precisamente la fuente real de muchas de las enfermedades que hoy llamamos enfermedades. Eso es lo que pasa cuando Dios no está en la ecuación. Y por eso quería preguntarles, devuélvete unita, porfa.
si tu temor es al Señor? Después de haber pensado y haber como visto toda esta lista de posibles temores que tenemos, ¿tu mayor temor es al Señor? ¿Todos los días? Y no quiero como que nos culpemos, ¿no? Desde el punto de vista de que nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. Nuestro mayor temor no siempre es al Señor, no siempre. Tal vez algunos van creciendo en eso y cada vez son más conscientes como que pase lo que quiera, pero el temor al Señor. Pero puede que no siempre sea así. Tal vez estamos más bien pensando y tal vez uno de los temores que hoy en día, por cómo funciona nuestra sociedad, puede ser a quedarse sin recursos. ¿Qué es esa cosa que te pone a pensar y que te mueve incluso a veces a pecar? ¿El temor a qué? Si hay algo que te termina llevando a pecar de una u otra forma y a no disfrutar a Dios, pues no es de Dios. Entonces, pensando en eso, quiero que se den cuenta, después de que nos cuentan esto, de que la iglesia crecía gracias al temor del Señor y al poder del Espíritu Santo, nos cuentan dos historias rápidas. En el versículo 32 de Hechos, nos cuentan dos historias rapiditas. Versículo 32 dice, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Está aquí presente eso del temor al Señor y el poder del Espíritu Santo? ¿Y el temor no? ¿En qué? O sea que el temor está unido a la confianza en Dios y al respeto en Dios. Sí, pero sobre todo al respeto en Jesús. ¿Dónde vemos el respeto a Jesús aquí, por ejemplo? ¿En el nombre de quién se hace esto? En el nombre de Jesús. Eso es respeto a Jesús. No es en el nombre de Pablo o en el nombre, en este caso era Pedro, en el nombre de Pedro el Grande. No. En el nombre de Jesús, y en este caso Jesucristo te sana. Ahí Pedro está respetando a Jesús. Porque sabe que el poder ¿de dónde viene? De Él. Él lo tiene claro. ¿De dónde viene el poder? De Jesús. Así que mira, Jesucristo te sana. Y bueno, levántate y haz tu cama. Y ahí está. Y a través del poder del Espíritu Santo, pues se hizo esto. ¿Pero para qué se hizo esto? ¿Para que Eneas simplemente recibiera su milagrito y sale? ¿Qué dice después la Escritura? O sea que gracias al temor que había en este caso en Pedro y al milagro que Pedro, que Dios realiza a través de Pedro y del poder del Espíritu Santo, pues este temor ahora lo tienen otras personas porque se dieron cuenta del poder que tiene el nombre de Jesús y ahora creen. Y cuando más personas creen, ¿qué pasa con la iglesia? Crece. Entonces, ¿se está cumpliendo lo que estaba diciendo los versículos anteriores? ¿Cómo estaba creciendo la iglesia? A través del temor del Señor y el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos lo mismo. Así va creciendo la iglesia. Y nos cuentan otra historia rápidamente. Yo me salté algunos versículos. Voy a hacerlo desde el 39. ¿Sí? Nos vamos a pasar. Simplemente lo que pasó es que cuando este milagro ocurre, pues también por ahí estaba cerca otro pueblo y hay una señora que se llama Dorcas o Tabita, ¿sí? Y esta mujer era
digamos que era de esas mujeres que están entregadas y ayudando a otros y les hacía vestidos sí, una mujer que era muy amada por muchas personas. Porque dice de hecho la escritura que era rica en buenas obras, en eso era rica. Y de hecho me llama mucho la atención que la escritura diga eso, es rica en buenas obras. Pero muere. Y claro, pues sí, todo el mundo siente porque era una mujer que estaba entregada a todos, amaba a todos. Y ahí se siente. Y entonces mandan a llamar a Pedro. Y Pedro dice, bueno, listo, yo voy, versículo 39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo a Tabita, levántate. Versículo 40. Sí. No, el 40. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto se supo en Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. En esta historia de este milagro vemos el temor al Señor y el poder del Espíritu Santo. ¿En dónde está el temor al Señor? Pedro se arrodilla y ora. ¿Y a quién está orando? Pues a nuestro Señor. Está reconociendo, cuando yo me arrodillo a orar, ¿qué estoy reconociendo? Que hay alguien mucho más alto que yo, mucho más grande que yo. Eso es lo que yo estoy reconociendo. De hecho, de vez en cuando, o bueno, en mi caso, muchas veces yo oraba pues acostado en mi cama y todavía muchas veces lo hago así. O a veces simplemente, incluso mientras que estoy cantando, estoy orando. Pero hay veces que veo que mi orgullo está tan grande que no quiero hacer lo que sé que es agradable a Dios, que me toca de rodillas. Y a veces ni siquiera para orar, sino simplemente para decirle a mi carne, tú no eres más grande que el Señor. Yo estoy aquí de rodillas porque Él es más grande. Y a veces simplemente ni siquiera le digo nada a mi Señor. Simplemente estoy ahí de rodillas para entender quién es Él. Para decirle a mi carne, Él es el que manda. Entonces, me impacta mucho que Pedro aquí se arrodille, ore, y ahí sí después de que él ora, le dice a Dorcas o a Tabita, levántate. Y a través del Espíritu Santo, pues, ¿quién es el único que puede revivir a los muertos? Pues el espíritu de aquel que revivió de entre los muertos. Y a través de ese poder, en este caso, Dorcas pues revive, ¿no? Y esto ocurrió solamente para hacerle el milagrito a Dorcas y ya hay que seguir haciendo vestidos. ¿Para qué fue esto? Versículo 42. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Los milagros tienen un sentido. Y esto creo que es bueno que lo entendamos. Ahora, nuestro Señor Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera con el que Él quiera. Pero normalmente estos milagros tienen un sentido. La idea es que estos milagros le den la gloria ¿a quién? Al Señor. Para eso también son estos milagros. No para que, Señor, hazme el milagrito a mí, Señor, que se me haga el chance, Señor, que se me haga la lotería, papá. ¿Será que yo estoy pensando en cómo el resto de personas van a temer al Señor, van a darle la gloria a Cristo?
¿Estoy pensando en eso? No, estoy pensando en la casa que me quiero comprar, en cómo me va a gastar la platica. No estoy pensando ni en los hermanos, ni en el reino de los cielos, ni... Entonces, ¿será que esa es una oración que de alguna manera vaya de acuerdo con el temor del Señor? No, no va muy de acuerdo. Continuemos. Esta es una escritura que está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 8, o del 5 al 8. Hasta el momento, lo que nos hemos dado cuenta es, y hemos venido entendiendo, es, bueno, ¿cómo funciona esto del temor al Señor? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a ver? Si yo lo veo como que yo voy en contra del Señor, bueno, pues estoy en el lugar equivocado porque ¿quién se va a poner en contra de Dios? Y el que se ponga, pues le va a ir mal. Desde el otro lado también lo puedo ver, desde el lado que estoy junto a Él, pero necesito conocerlo para saber lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que Él ha dicho que se haga y lo que no me ha dicho que haga. Y por otro lado está la otra visión donde yo no reconozco que Dios está, y cuando no reconozco que Dios está, pues eso me lleva a tenerle temor a un montón de otras cosas. Y me lleva a ser esclavo del temor, del miedo. Y puedo estar haciendo un montón de cosas por miedo. Incluso, algo que me di cuenta con los años, ¿se han visto estas personas que están llenas de taches y que antes se vestían así? ¿Sí? Yo mismo en algún tiempo fui metalero y tenía el cabello así, larguísimo, ¿sí? Y hoy en día me sigue gustando la música metálica y entre muchas otras, pero ya me di cuenta que detrás de tanta parafernaria hay algo escondido. Y no hablo de algo satánico, que en algunos casos será, pero hablo más de que con el tiempo me he dado cuenta que gran parte de los perros que son bien bravos tienen miedo. Y muchas veces cuando las personas buscan taches como no te me acerques, porque realmente por dentro tienen miedo a que les hagan daño. Pero no daño físico, porque tal vez ese se lo aguantan, sino daño por dentro, un daño bien profundo. Y muchos de ellos ya están muy dañados. Y como están tan dañados por muchas cosas que les han ocurrido, pues entonces, ¿cuál es la más fácil cuando ya me han lastimado y yo veo que me están lastimando mucho? O una de dos, o pongo una especie de barrera de protección, o entonces yo soy el más bravo. Así que, si sus esposos, sus esposas son muy bravos, seguramente hay cositas para trabajar en ese corazón. Seguramente hay cosas, se los digo también porque mi papá era un hombre así, hombre muy rudo, muy fuerte, pero cuando conoció al Señor, le mostró todas las heridas que tenía y por las cuales él era así como, no, yo no me voy a dejar, y yo voy a hacer, y es que, ¿cómo me van a hacer a mí? Y claro, lo que tenía por dentro era miedo, terror. Y por desgracia como que nos enseñan que el valiente es ese, ¿no? El valiente es el que, uy, que mandan valiente. No, hay personas que no es valiente en lo absoluto. De hecho, es tan cobarde que no quiere abrir su corazón, sino que más bien lo cierra lo más que se pueda y a cualquiera que se quiera acercar, pues trata de sacarlo como sea. Miren cómo se camufla esto. Entonces, nos damos cuenta que podemos llegar a ser esclavos de ese temor. Pero nos damos cuenta la diferencia que hay con el que le teme al Señor y disfruta de alguna manera del poder del Espíritu Santo. Y este pedazo de esta escritura nos lo muestra. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay temor del Señor en la iglesia como tal? Sí o sí la iglesia crece. Sí o sí. Y no estoy hablando de una congregación, hablo de la iglesia en general. Y de hecho, en estos días, el viernes, creo que la gran mayoría de ustedes, por excepción creo que de 2 personas de las que están aquí,
estuvimos en la charla el viernes y estuvimos hablando de ¿qué? ¿De qué? De la armadura de Dios, pero ¿de qué más? Que estuvimos cantando una canción y de que éramos soldados del Señor. ¿Y qué estuvimos hablando? ¿Por qué ahora somos soldados del Señor? ¿De dónde veníamos? ¿De dónde veníamos corriendo? Del maligno, del pecado. Veníamos corriendo allá porque en algún momento nos dimos cuenta que por ahí no era. Por eso buscamos a Dios, ¿o por qué más buscamos a Dios? Porque si buscamos a Dios de pronto solo por los beneficios, nos vamos a dar cuenta que sí hay muchísimos beneficios, hay muchos beneficios, pero no los que precisamente a nuestra carne le encantan. Porque sí hay muchos beneficios de estar con Dios. Pero entonces muchos venimos corriendo del maligno porque empezamos a sentir en algún momento que había algo que se estaba comiendo o nuestro hogar o nuestra familia, o que de alguna manera estaba cumpliendo su función, que era venir a matar, destruir y separar. Sí o sí. Entonces fuimos corriendo a donde Dios y Él no nos dijo, sí, escóndete allá y no, tranquilo, no hagas nada. Al contrario, nos dio ¿qué? Nos dio una armadura, nos da un espíritu de poder y esta escritura nos ayuda a recordar eso. Esto es primera de Pedro, la primera que les dije, la primera y segunda de Timoteo, y después vamos a leer Pedro. Segunda de Timoteo nos dice, porque tengo presente la fe sincera, este es Pablo hablándole a Timoteo, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero suyo, sino practica conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y luego, aunque encontramos refugio en Dios, Él también nos hace guerreros. Nos hace parte de un ejército y nos da todo lo que necesitamos. Pero sobre todo somos parte de ese ejército, como les mostraba en las imágenes, somos parte de ese ejército, pero tenemos un respaldo enorme. Entonces, ahí sí, como decíamos ahorita, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Ahora sí vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 17. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que le hacen o los que hacen el mal. Aquí nos está diciendo, bueno, pues están los que van en contra de Dios y están los que están de parte de Dios. Y nos está diciendo aquí cómo pelean esa batalla los que están de parte de Dios. ¿Cómo la pelean? ¿Devolviendo mal por mal? No. ¿Devolviendo insulto por insulto? Porque es que yo no me voy a dejar que usted me diga. No. Es muy diferente cómo peleamos las batallas nosotros. Y hablábamos el viernes sobre que nuestra pelea era contra quién. No era contra carne ni sangre, sino contra potestades. El que entiende eso sabe que ¿qué sentido tiene devolver un insulto por otro? Estoy peleando es contra la carne y contra la sangre.
y por ahí no es la pelea. Allá no fue donde me mandaron a pelear a mí. Continuamos ahí en el versículo 13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Repito, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Como aquel que, no sé si se han dado cuenta que los que vienen de las guerras y que estuvieron en guerras importantes y pelearon por su país, antes sus heridas de guerra son como, mire papá, mire, esta me la hicieron yo peleando por mi país. Pero pues estaba peleando contra carne y sangre. Pero cuando nosotros peleamos por lo que es justo, por lo que es bueno para nuestro Señor y con las herramientas que Él nos da, pues las heridas que nos hagan, ¿qué son? Hombre, son de orgullo. Yo peleé en esa batalla. Y sigue la escritura. No tengan miedo. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, el temor al Señor para pelear la pelea que queremos pelear, para pelear incluso, y bueno, más que para pelear, para definitivamente no tener en cuenta todos esos miedos a los que si no tenemos presente a Dios, todos esos miedos en los que podemos caer, pues el temor al Señor no es como algo que en algún momento deberíamos alcanzar, no, es una necesidad. El temor al Señor es una necesidad y es una necesidad real. Necesitamos temer al Señor. Lo necesitamos. Y no solo por la obediencia, porque debemos hacerlo por obediencia, sino por toda la libertad que eso nos trae. Porque el temor al Señor libera. El temor a las cosas del mundo esclaviza. El temor al Señor libera. Nos da libertad en un montón de cosas. Nada más piensen en esto. Les vuelvo a mostrar la diapositiva de los miedos. El temor a morir. Antes ni siquiera estábamos pensando, no teníamos en cuenta a Dios, ¿no? Pero pongamos a Dios ahora en la ecuación. Temor a morir, pero Dios está presente. ¿Tengo temor a morir? No, y si me matan en este mundo, ¿qué tengo? Tengo vida eterna. Entonces, la presencia de Dios, nada más el entender y el reconocer a Dios en todos nuestros caminos, nos hace tener en cuenta que, pues el temor a morir, pues si me mueres porque ya el Señor dijo que ya era hora, ya, listo, y tengo vida eterna, así que hagan conmigo lo que quieran. El temor a estar solos, si yo pongo a Dios en la ecuación, ¿tengo temor a estar solo? Aunque tu padre y tu madre te abandonen, ¿qué? Yo, el Señor, estaré contigo. El temor a quedarme sin recursos. Ay, perdóname, es que sí escucho una parte. ¿El Señor qué? El Señor es mi proveedor. El Señor es mi proveedor. Ah, pero como el Señor es mi proveedor, entonces yo quedo allá y que caiga el dinero del cielo. Entonces es que no ha leído la Biblia completa. ¿Y qué le enseñó, por ejemplo, a los que antes robaban y demás y se acercan y les preguntan, oiga, bueno, pues el que robaba, ¿qué puede hacer ahora? ¿Y qué, pero qué tiene que hacer? ¿Para qué?
Entonces nos dicen acá, el que robaba, pues que ya no robe más y que más bien ahora trabaje, pero no solo para comer, sino para que ahora le pueda dar a otros. Ven, el solo hecho de que Dios entre en la ecuación cambia todo. El temor a no ser suficiente. ¿Quién comienza la obra en nosotros? Jesús comienza la buena obra en nosotros. ¿Y quién la termina? Él. ¿Qué está esperando de Dios, Dios de nosotros? ¿Qué espera? Que estemos ahí, pegaditos, que lo sigamos. Es lo que espera. ¿Quién hace el resto? Él. Mi parte, ¿cuál es? Mantenerme. Eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi parte. Eso es lo que Dios sí espera de nosotros. Que nos mantengamos ahí pegaditos. Pero todo lo demás, ¿quién lo hace? Él. ¿Y eso no es liberador? Que Él diga, usted no haga sino quedarse aquí al lado mío, el resto lo voy haciendo yo, tranquilo. ¡Oh, qué descanso! Que alguien te diga, el temor a equivocarte. Mira, el amor cubre multitud de pecados. Tranquilo, yo te perdono. Ahora, por eso voy a pecar, mejor dicho. No, seguramente muchas veces nos equivocamos, pero no con las ganas de equivocarnos, sino porque no sabíamos cómo hacerlo o porque nos gana nuestra naturaleza. Pues Dios es misericordioso y sus misericordias se renuevan cada ¿cuánto? Todos los días. Todos los días se está renovando la misericordia de Dios. Así que si nos equivocamos, pues miren que el temor a equivocarme ya también se va. Señor, bueno, si me equivoco, papá, pues tú tienes misericordia de mí, Señor, pero yo quiero hacer tu voluntad, enséñame cómo. Y pues de ahí para allá sí, podría seguir, pero no quiero que se vuelva tan largo esto. Así que mis hermanos, mis hermanas, la última pregunta que les quiero hacer es si encontramos nuestra fortaleza en el Espíritu Santo. Porque la Escritura decía que la iglesia andaba en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, y por eso crecía. ¿Buscamos nuestra fortaleza en Dios, en el Espíritu que Él nos dio? Porque primero tengo que ser consciente si lo tengo o no. Y eso es algo que varias cosas en las Escrituras me lo pueden dejar claro, si tengo o no el Espíritu Santo, pero también, como lo dice la Escritura, también es una conversación íntima con Dios, la que me va a decir, tú tienes el Espíritu Santo, o no, tú no tienes el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que, para saber si yo estoy andando en la fortaleza del Espíritu Santo, pues lo primero es saber si lo tengo o no. Y la Escritura es clara con qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y demás. Entonces, primero eso. Y segundo, entiendo que tengo el poder que levantó a Cristo entre los muertos. A través del Espíritu Santo le oro a mi Señor. A través de ese poder. A través de ese poder entiendo que el poder del Espíritu Santo es el que hace que los temores se vayan. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Así que mis hermanos, mis hermanas, invitados, personas que han venido y que están pensando en empezar a seguir al Señor, lo que les digo es que el ser humano tiene una necesidad y sí debemos temerle, pero solo a Dios, porque el temor a Dios libera, el temor a Dios nos da poder, el temor a Dios nos cuida, nos guarda. Por eso la Escritura que decíamos al principio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, porque si yo ya le tengo respeto, sé quién es, cómo le gusta, qué no le gusta, pues eso me va a ayudar a andar derechito y a no cometer tantos errores, y más que por el solo hecho de cometer error, no, para no lastimar o dañarme a mí o a otros. Ese es el problema. Y el temor del Señor nos guarda, nos cuida. Ir en contra de Él, bueno, para mí no es una opción. Así que si tú quieres empezar a seguir a este Señor, yo te invito a que empieces a temerle, porque es muy grande, pero también que lo conozcas, para que veas del lado de quién puedes estar y cuánto necesitas temerle, respetarlo, porque eso va a cuidar tu vida, va a guardarte. Y no estar del otro lado, porque si estás del otro lado y te quieres quedar del otro lado,
Bueno, pues esa es una pelea perdida sí o sí. Ir en contra de Dios no es un buen negocio. Puede que en este mundo mucha gente crea que está yendo en contra de Dios y le está yendo muy bien, pero todos vamos a ir a juicio. Simplemente que el tiempo se está dando, pero en algún momento se nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Incluso, a algunos les pasa incluso en vida. Le llegan las cuentas y bueno. Así que teme al Señor. Y para nosotros, los que le han entregado su vida a Cristo, se han bautizado, pues estamos llamados a temer únicamente a nuestro Señor y Dios y a encontrar fortaleza en su Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, Padre Santo, Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu amor, Padre Santo, gracias por tus escrituras, gracias, Señor, por querer darnos libertad, Señor. Yo sé que para nuestra mente puede ser ilógico, como que el temor en ti sí nos libera, porque hemos estado durante mucho tiempo, Señor, tal vez esclavos de otros miedos, Señor. Pero realmente, Señor, ayúdanos a entender cuán importante, Señor, cuánto necesitamos temerte a ti, respetarte, Señor. Y saber al mismo tiempo que estamos del lado de el más poderoso, el más grande. Y si no hemos tomado esa decisión, ayuda, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a tomar esa decisión de estar del lado del más grande, del omnipotente, del que todo lo puede, para aquel que nada es imposible, pero también del lado, Señor, de un Dios que es fuego consumidor, con lo que definitivamente no le agrada. Ayúdanos a entender eso, Padre Santo. Ayúdanos a entender que eso nos va a ayudar, Señor, a tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, pero sobre todo a cuidar nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y ayúdanos a poder estar de tu lado, a no cansarnos, Señor, y a entender que somos de tu mano, Señor. Somos también parte de tu pueblo, parte de tu ejército, y tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, para resistir al enemigo y luchar esa batalla, Señor, que realmente deberíamos estar luchando, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Y pues bueno, Señor, es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Gracias, Señor. Dejemos abierto ya. Aló. Sí, sí. ¿Aló? Listo, ya Aló, estamos. aló. Ya. ¿Qué pasó a las diapositivas? No, no necesario, ya corren solas. Listo. Sí, bueno, gracias Mariano, gracias por disponer su corazón para hablarnos de la palabra del Señor, porque sabemos que no es Mariano hablando en nosotros, sino el Espíritu de Dios que está en él hablando y diciéndonos la verdad de la palabra. Entonces ahora vamos a seguir alabando a nuestro Señor para terminar con el servicio de hoy y vamos a dedicarle a nuestro Señor la canción que se llama Salmo 15 y ella nos dice ahí, ¿quién puede habitar en el Señor? Perdón. Tranquilo. No. Vamos, acompañemos con las palmas a nuestra alabanza para nuestro Padre. ¿Quién, Señor,
santuario y puede vivir en tu santo monte. Solo aquel de conducta intachable, solo aquel que practica la justicia, solo aquel que dice la verdad, solo aquel que no calumnia a nadie y no practica el mal. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario y puede vivir en tu santo monte? Solo aquel que desprecia al que Dios reprueba, solo aquel que honra al que teme al Señor, solo aquel que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, solo aquel, Señor. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario y puede vivir en tu santo monte? Solo aquel que presta dinero sin ningún ánimo de lucro, solo aquel que no acepta sobornos que infecten al inocente, y el que actúa así, no caerá jamás. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario y puede vivir en tu santo monte? ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario y puede vivir en tu santo monte? Y el que actúa así, no caerá jamás. Muy bien, aplauso.